Pues agradezco enormemente al presidente de la Comisión Anticorrupción, a Héctor Yunes, la invitación a esta reunión, y especialmente a todas y a todos ustedes, el que se hayan trasladado de las entidades federativas para tener este encuentro. Yo estoy convencido de que es fundamental una reunión de esta naturaleza en la cual podamos tener primero una supervisión de cómo están pues los retos alrededor del sistema anticorrupción y que podamos generar una dinámica como la que ha comentado el presidente, que instalemos, digamos, dudas, preocupaciones y así como ahorita ocurrió con Lourdes, transmitiendo correos, que podamos inclusive desplazarnos, si es que así se considera conveniente, a las distintas entidades federativas, a Nayarit, por ejemplo, que me da mucho gusto, a todas y cada una de las entidades federativas, que estoy saludando a una amiga de mi partido, que tenía rato que no saludaba, pero a todas las entidades federativas, digamos, la necesidad de legislar en esta materia y de que lo podamos hacer como un equipo, pues la verdad es de lo que dependerá el éxito del Sistema Nacional Anticorrupción. Yo les comento, soy constituyente, como ustedes saben, se está desarrollando la Constitución de la Ciudad de México y tengo el honor de presidir la Comisión de Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y Responsabilidades, que en la Constitución de la Ciudad de México ha quedado incorporado, como lo mandata la Constitución General de la República, el capítulo de combate a la corrupción, de buen gobierno y la parte de responsabilidades. Entonces, trataré de transmitirles algunas de las cuestiones. De hecho, mi primera sugerencia es que ustedes puedan revisar el dictamen que acabamos de sacar, porque no solamente considera la parte ya a nivel de entidad federativa, que ahora lo es la Ciudad de México, de lo que se puso en la Constitución General, sino que tiene algunas modificaciones para adaptar al contexto de la Ciudad de México el capitulado general, de tal manera que creo que es una buena orientación para lo que se tiene que hacer a nivel de entidades federativas. El primer artículo habla sobre buen gobierno, sobre el derecho al buen gobierno y especialmente sobre el servicio profesional de carrera, pues que es una de las partes importantes, que cuando se habla de combate a la corrupción no se trató, básicamente aquí el trabajo que hicimos en el Senado no trató la parte de servicio profesional de carrera, pero que va de la mano. Si lo que quieres es tener servidores públicos que verdaderamente puedan prestar buenos servicios y que puedan implementar buenos bienes públicos, pues el servicio profesional de carrera es una cosa fundamental. El segundo artículo tiene que ver con los órganos internos de control y cómo, a diferencia de cómo está a nivel de la Constitución, que ahí me parece que se logró una mejora importante, lo pongo a consideración de ustedes. Yo le voy a dar al presidente el dictamen que está ahorita a consideración. Todavía no se vota la Constitución, pero ya fue el primer dictamen que salió, lo sacamos el viernes pasado y creo que les puede ser como una buena guía. Lo que hicimos, a diferencia de cómo está a nivel general, a nivel nacional, es que los órganos internos de control sean nombrados por el Secretariado Ejecutivo, de tal manera que eso le da pues una mayor independencia a los órganos internos de control y obviamente los aleja de la incidencia o de la influencia política que hasta la fecha pues se mantiene alineado con el Poder Ejecutivo. El tercer artículo tiene que ver con la auditoría, con el ente fiscalizador, con la Auditoría Superior de la Ciudad de México, a la cual se le dan, en el caso de este texto que hicimos, de este dictamen, pues facultades para poder tener mucho mayor incidencia, especialmente en, digamos, la parte de los juicios que en materia de actos de corrupción se desarrollan. Es una parte que en el contexto general está un poco vacío, está un poco hueco, tratamos de fortalecerlo un poco más, y el propio sistema, que como ustedes saben pues es presidido por el Comité de Participación Ciudadana, le dimos un poco más de elementos. Yo creo que a nivel de la Constitución General nos faltó mucho más empuje para la parte ciudadana. Dejamos un ente, creo que con muchas limitaciones, especialmente en un país en el que la incidencia ciudadana está muy limitada, y en la parte de la Constitución de la Ciudad de México le buscamos dar más elementos a que ese Comité de Participación Ciudadana sea un elemento más fuerte en cuanto a las denuncias, más fuerte en cuanto a el involucramiento del ciudadano de a pie, por así decirlo, en cuanto a su capacidad de tener voz en el sistema.
Y luego la parte de responsabilidades, donde no solamente detallamos la parte de las responsabilidades administrativas para funcionarios públicos o para servidores públicos, sino también, como se ha dicho, para personas físicas o morales, y quitamos el fuero en la parte de responsabilidad penal. Cierro con este comentario porque yo estoy convencido, así lo peleamos a nivel nacional, esa la perdí, pero bueno, pues, se las digo a ustedes como legisladoras y legisladoras. Yo estoy convencido que el sistema no funciona, o que puede ser puro rollo, si me dejan decirlo en términos coloquiales, si no se revisan 3 elementos, y es lo que quiero depositar en la inquietud de ustedes. Si no se revisa cómo está el financiamiento de las campañas, la verdad es que el tema de la corrupción va a ser pura guasa, ¿no? ¿Cómo funciona el ciclo de la corrupción? Pues funciona precisamente cuando arranca el proceso de búsqueda de votos. Todos ustedes son legisladoras y legisladoras y seguramente saben cómo funciona el proceso político, donde lo que se necesita es dinero. ¿Y de dónde sale el dinero? Pues a veces sale de los moches, ¿verdad? O a veces sale de algún empresario que está buscando que el diputado, que el regidor, que el presidente municipal, pues una vez que llegue al poder le pase algún contrato, ¿verdad? O en entidades como la mía, yo soy de Guerrero, pues no necesariamente solamente son los actores lícitos empresarios, también son los ilícitos o el propio crimen organizado. Vivimos en México, ¿va? Somos de distintas entidades federativas donde se sabe lo que estoy diciendo. Bueno, si no se revisa cómo funciona el proceso político en cuanto al billete y en cuanto al financiamiento de las campañas, pues la corrupción como fenómeno de todos los partidos políticos, los más nuevos y los más viejitos, va a seguir imperando. Entonces, yo se los digo porque esa es un poco la batalla que a mí me ha tocado dar aquí. Si no ponemos a revisión el modelo de financiamiento de las campañas, siempre vamos a tener latente el fenómeno de la corrupción como un principio, digamos, difícil de limitar, porque ahí va a estar la demanda por corrupción, primero. Segundo, hay que quitar el fuero, y esto me parece que es un asunto fundamental, todavía no logrado a nivel de la Constitución General de la República, pero que ustedes, de hecho Jalisco ya lo logró, y me parece que es uno de los retos importantes que ustedes pueden perseguir. Creo que se quitó en Veracruz y luego lo echó para atrás la Corte, pues, y en Campeche. Pero el problema del fuero, por lo menos les detallo el tema del fuero, no solamente es una figura que está extraordinariamente desprestigiada a lo largo de décadas, se ha convertido un poco en esa distancia entre los ciudadanos y la clase política, sino que hoy que tenemos el nuevo sistema penal acusatorio, pues la presunción de inocencia debe de poner en equidistancia tanto a políticos, funcionarios, como a los ciudadanos que día con día viven nuestro sistema penal. Pero hay una cosa, cuando el tema del financiamiento de las campañas ocurre, algún candidato malandrín recibe una lana de algún empresario también malandrín, ¿no? Pues lo primero que recibe cuando es nombrado, cuando gana esa elección en la cual hay actos de corrupción, pues es un fuero, ¿no? O sea, se le premia precisamente después de haber cometido actos de corrupción con un fuero. Entonces, pues inmediatamente tienes un blindaje. Si en el proceso político desarrollaste un acto de corrupción, pues inmediatamente tienes un privilegio, una inmunidad, un elemento de impunidad. Por eso me parece que en términos del circuito hay que quitarlo. Y tercero, que yo sugeriría, el Sistema Nacional Anticorrupción no va a funcionar si no tenemos fiscalías que sirvan, porque el Sistema Nacional Anticorrupción es un mecanismo que nos inventamos los mexicanos como para distraer el verdadero problema que tenemos en todas las entidades de la República, unas más, unas menos, que es que nuestras fiscalías no funcionan. No funciona nuestra Fiscalía General o la Procuraduría General de la República, sigue siendo un elemento, digamos, un elemento más de uso político en términos generales. Pongo el diseño que tenemos, es tal vez la última parte del régimen de 90 años que hemos tenido, pues sigue siendo un elemento que tiene una gran disfuncionalidad en términos de la persecución del delito. La corrupción es un delito. Obviamente el problema de la fiscalía es superior al tema de la corrupción, superior. Estamos hablando de mucho de la actividad que hoy se mantiene en una condición de enorme impunidad, es porque la Procuraduría General de la República no funciona adecuadamente,
Pero a nivel de las entidades federativas, bueno, pues estamos un poquito peor. Lo digo desde el estado de Guerrero, que tiene una de las peores condiciones en términos del funcionamiento de la Fiscalía, pero si nos vamos, yo trato de ser muy honesto en este tema porque se trata de decirle a legisladores y legisladoras que tienen en sus manos la posibilidad de una transformación que nos lleve a un nuevo momento nacional. Claro, va a haber muchos retos, como bien lo comentaba el senador Yunes, pero hay que tener muy claro cuál es la batalla. Y para que el sistema funcione, necesitamos fiscalías que tengan capacidad de perseguir el delito. Entonces, el reto es superior, porque la fiscalía hoy es un elemento pues, de enorme capacidad de control y de incidencia política de gobernadores y gobernadoras. ¿Hay gobernadoras ahorita? Sí. Gobernadores y gobernadora de Sonora. Entonces, sí es importante tener muy claro, hay que ver el tema de cómo está el financiamiento de las campañas, hay que identificar la figura del fuero como un elemento que se tiene que quitar y hay que tener un enorme valor y una enorme capacidad política y social para transformar a las fiscalías. Hoy, cierro con eso, estamos trabajando el tema de la Fiscalía General de la República, que seguramente ustedes han estado enterados cómo está esa batalla. Pero si no logramos verdadera autonomía, capacidad de que el fenómeno delictivo sea atacado, no bajo una lógica política o sesgada, sino de manera profunda, la verdad es que el sistema pues va a ser un sistema que nos va a dar mucha información respecto al fenómeno de la corrupción, pero la gente va a seguir viendo ahora de una manera institucionalizada cómo hay 3 de 3, cómo hay denuncias, cómo hay elementos de participación ciudadana, pero va a ver que los actos de corrupción no se castigan. Y cuando vea que no se castigan, va a haber a la impunidad nuevamente reflejada como la condición de nuestro sistema político, de nuestro sistema administrativo, con algo un poquito más bonito, administrativamente más ordenado, pero que no tenga capacidad de impedir la corrupción. Yo me quedo a sus órdenes, tenemos este dictamen que se los ofrezco a ver cómo nos lo vota la Asamblea Constituyente, ahora que estemos votándolo, pero creo que por lo menos en la discusión tiene cosas positivas. Se logró una votación casi unánime, ¿no? No votó, la mitad de los integrantes de Morena no votaron. Morena anda un poco en el rollo opositor, ¿no? O como diciendo, no, yo no voto por estas cosas, pero creo que hubo un gran acuerdo de unanimidad en cuanto a cómo se nutrió el dictamen y creo que pues tiene avances importantes. Lo que tal vez no tenga es una fiscalía autónoma en la Ciudad de México. Y si no la tiene, fuerte, capaz, con dientes, pues la verdad es que vamos a tener un capitulado muy bonito en el combate a la corrupción, pero para efecto de que los ciudadanos vean resultados importantes, positivos, profundos, pues creo que vamos a tener limitaciones. Por eso vamos a dar la batalla para consolidar una fiscalía fuerte y autónoma. Muchas gracias y le doy la palabra para complementar ahora a Cintia Cantero, que ella es la experta en la materia. Muchas gracias.